Zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo hemos de hacer cumplir. Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expresa a través de este canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, después de 2 semanas de receso, una porque estuvimos en Congreso y otra porque se nos dificultó con uno de los invitados que finalmente, por circunstancias ajenas a su voluntad, no pudo venir. El día de hoy y esta semana tendremos 2 programas. Hoy nos acompaña el licenciado Uziel Becerra. eh, es un experto en las cuestiones de derecho constitucional, porque antes estas cosas las discutía un poco con el doctor Héctor Horacio Campero Campero Villalpando, por Villalpando, supuesto. que con sus nombres llevaba una tradición de erudición y demás. Por Héctor supuesto. y Horacio. Héctor por el personaje aquel de la mítica batalla entre Héctor y París en la guerra de Troya. Correcto. Y Horacio, no se diga, por el poeta y filósofo romano o latino, Campero Villalpando, ya fallecido, Sí, en a paz quien descanse, querido recordamos maestro. plenamente en Derecho Constitucional. Y el día de hoy, el licenciado Uziel Becerra nos va a tratar de ayudar a dilucidar el asunto de la FER o la confrontación entre, puedo decir, poder judicial, o puedo decir lo que es la estructura cúspide del poder judicial y lo que es el poder legislativo y el poder ejecutivo, a propósito de el cambio constitucional. Ya no es Correcto. proyecto de reforma, Correcto. ni es reforma, ya es un cambio constitucional realizado en torno al propio poder judicial, mecanismos de elección, etcétera. No quiero prejuzgar más, pero antes tampoco quiero dejar de recordar 2 mensajes como cada semana hacemos y cada programa. Se cumple una semana más, un mes más, ya estamos en noviembre y no tenemos ni la verdad histórica ni la verdad sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Antixtla de Guerrero. Asimismo, tenemos claro que hasta ahora no tenemos verdad ni justicia ni nada. Pero no quiero dejar de enviarle un fraterno saludo a nuestra querida amiga buscadora de su hija Viridiana Anaíd, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, Angélica Rodríguez Monroy, a quien le enviamos un fraterno saludo, y con ella seguimos esperando la verdad, la justicia y la aparición de Viridiana, porque viva la llevaron, viva la queremos. Así es. El día de hoy vamos a empezar a rajatabla para no interrumpir al licenciado, que además lleva prisa, eh, a tratar de despejarnos las dudas de qué tanto puede quien lo hizo exigirle a la presidenta de la República como representante del Poder Ejecutivo de que no aplique ciertos segmentos de la reforma y que por desacato hasta se le puede mandar a prender. Claro. Eso no lo sé porque el ejército no está con ellos, ni el poder legislativo, como le hicieron en Brasil, como le hicieron en Bolivia, como le hicieron en Perú, a través del Laufar, que han aplicado allá. Cierro mi boca y le dejo el planteamiento al licenciado Uziel a propósito de, ¿hay litis o no hay litis? Es decir, si hay litis es porque la ley no es tan clara y depende de quién la interprete y cómo la interprete. Aquí sigo al barbudo Marx, que decía, el derecho no es otra cosa más que la voluntad de la burguesía hecha ley. Y aquí es un pleito en ese nivel, según mi opinión, pero él sí sabe. Yo soy un opinólogo. Adelante, licenciado, y gracias. No, psicólogo, muchas gracias de verdad por el espacio, por esta gran oportunidad que nos abre aquí en su espacio.
y poder charlar, ¿no? Justamente estos temas jurídicos y constitucionales, la verdad es que tienen mucho tecnicismo, tienen mucha carga del lenguaje jurídico que es muy técnico en la materia constitucional y también son temas que no son tan usuales en la opinión pública. Justamente no son usuales porque son mecanismos de control constitucional que por muchos años, que considero yo, estaba monopolizado, digamos, en el entorno de la discusión de los abogados. Y es que el Poder Judicial en realidad es un poder casi exclusivo de los abogados. Y me explico por qué. Porque el Poder Judicial federal tiene juzgadores de distrito, jueces, magistrados de circuito, ¿sí? Y los ministros de la Corte. Y en todos esos cargos y en los cargos de secretarios, de actuarios, de auxiliares judiciales, siempre se requiere título y cédula de licenciatura en Derecho. En ese sentido, los que estudiamos la carrera de Derecho, los que ejercemos la abogacía, sí creo que tenemos que hacer el reconocimiento de que ha sido un poder incomprendido por la ciudadanía por ese tecnicismo y por esa lejanía. Puedo agregar desconocido más que incomprendido, Claro, porque nunca sabemos quiénes son los jueces, sí sí, por sabemos quiénes son supuesto, los diputados, bueno, es un decir, claro, sabemos quién es el presidente, sabemos del poder legislativo y del poder ejecutivo más, pero del judicial, además tiene un desprestigio espeluznante. claro, sí, justo porque una persona, un ciudadano, acude a la justicia cuando tiene un problema tan fuerte que requiere la intervención del Estado antes de que las personas se maten, prácticamente, y mucha gente lo hace, incluso ya en medio de los juicios, ¿no? En ese sentido, entonces, sí es un poder incomprendido, poco desconocido, pero también tenemos que entender la naturaleza de este poder, porque creo que en la discusión pública se intenta hacer esta noción o recuperar la noción de que como son poderes públicos, entonces tienen una responsabilidad como al nivel de los representantes populares y los están forzando a hacerlo con el mecanismo de la elección, de la votación, ¿no? De elegir a los jueces. El problema es que el Poder Judicial es un poder que algunos constitucionalistas y politólogos, afortunadamente también estudié ciencia política, ahí tengo ahí varias conexiones con los temas, es un poder contramayoritario. Esa es una categoría muy importante. El Poder Judicial es un poder contramayoritario, ¿por qué razón? El Poder Ejecutivo, cuyo titular es la presidenta, Claudia Sheinbaum, tiene la obligación de velar por el bienestar de la ciudadanía, del pueblo, de los todos que se Pensando que eligen, la ¿no? ciudadanía es un concepto excluyente, porque a la hora de la discusión se ha dicho, bueno, si somos 130 millones o 210 millones y votaron 30 millones, pues es una minoría. Sí, lo que pasa es que la ciudadanía excluye en automático a los menores de 18 Por años supuesto, y excluye a los que carecen de derecho por razones judiciales. claro. Entonces resulta que de los 230 millones, poco más de la mitad no son ciudadanos. Sí, por supuesto. Y solamente quienes tienen la condición de la ciudadanía pueden ejercer sus derechos civiles y políticos, que es Claro. votar. Y en ese sentido, las personas que sí tienen el derecho de votar, pues han elegido mayoritariamente, conforme al procedimiento democrático, al Poder Ejecutivo y entonces el Poder Ejecutivo tiene esta perspectiva del resguardo de los intereses mayoritarios y populares en ese contexto. Correcto. Creo que eso no está en discusión. Con el poder legislativo, ¿cuánto más, no? Es decir, los diputados propiamente representan a la población, al concepto etéreo de pueblo, ¿sí? A la ciudadanía que también los elige y tenemos de hecho un sistema electoral que se elige de forma directa a través de la votación por mayoría relativa y también por la vía de la representación proporcional, es decir, considerarle el porcentaje de votos totales que tienen los partidos y que esos partidos tengan representación. Eso así funciona nuestro sistema electoral y creo que está bien porque le da cabida a que las minorías políticas tengan expresión y eso permite la supervivencia de minorías políticas, mayorías políticas y un pluralismo ideológico en el Congreso. Eso es deseable. En todas las democracias sanas es deseable que haya, ¿sí? Diferentes grupos ideológicos que tengan expresión y representación. Esa es una condición mínima de las democracias, en donde, en regímenes políticos donde solo hay una ideología oficial que impera y que se superpone a todo, no sé qué tan democrático ya es ese régimen, ¿no? Entonces, creo que por ahí también
podemos hacer un par de reflexiones, ¿no? Esto ya es más politológico que jurídico, pero está ahí en el enfoque de el poder legislativo. Y ambos poderes son mayoritarios porque sí, se conforman por mayorías políticas, ¿sí? Por mayorías políticas derivadas de los ejercicios de elección, de la votación. En cambio, el poder judicial en su naturaleza es un poder primero que no es popular, porque en su naturaleza las personas no eligen al A ver, poder una judicial, ¿no? pregunta. ¿Que no sea popular significaría que es impopular? Porque son dos niveles de análisis Claro, sí, sí, que por no supuesto. necesariamente concuerdan. Sí, claro. Y es que aquí esta disyuntiva justo es cuando nos referimos al concepto de lo popular, es en donde el concepto etéreo del pueblo puede determinar, asignar o retirar, ¿no? Es decir, El existe que una quita voluntad pone y el que mayoritaria, pone claro, quita. exactamente. Y sin embargo, el Poder Judicial, ¿por qué decimos que es contramayoritario en esa lógica? Y pudiera rayar en lo impopular, porque muchas veces los jueces, ¿sí? Tienen que tomar decisiones que aunque ellos no están plenamente convencidas, tienen que apegarse a dos criterios que son muy importantes: la legalidad y la constitucionalidad de los actos. En ese sentido Meto estamos, algo ¿no? que Héctor Horacio Campero tenía en su programa de radio con el exdirector de la Facultad Sí. de Derecho, entre lo justo y lo legal. Ujú. Porque el problema pareciera Claro, ser que a rajatabla dicen es constitucional, es legal, pero no necesariamente es justo. justo, por supuesto. Aquí el concepto de justicia hay que tener cuidado porque pues es un debate de la filosofía jurídica muy interesante. Es decir, ¿qué es lo justo? Dar a cada quien lo suyo, diría Ulpiano. Bueno, pero cada persona tiene intereses. Y en una litis, como usted ya lo refería al principio, hay la versión y los intereses de una parte que se enfrentan, ¿sí? En litis, en problema, en conflicto, a los intereses y necesidades de la otra. Cuando se les da la razón a una u otra, ambos sienten agravio. En ese sentido, la justicia, bueno, se vuelve casuística, se vuelve ateniente a los casos. Y en ese sentido, aquí hay que recordar algo muy importante. 2011, la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, lo que exige es que los juzgadores tengan una perspectiva de protección, de tutela de los derechos humanos tal que puedan considerar, para efectos de una debida administración de justicia, de apegarse no tanto a la legalidad, sino también a la justicia, ¿no? Lo justo más que lo legal, ¿sí? El contexto en el cual la persona está envuelta. Estos criterios tanto son nacionales y son locales, pero son sobre todo internacionales. ¿Por qué? Porque en realidad nuestra reforma constitucional de derechos humanos viene arrastrando la necesidad que nos puso la Corte Interamericana de Derechos Humanos de tener que modificar nuestro orden constitucional para que podamos realmente garantizar derechos. Y esa es la razón de fondo, psicólogo, por la cual hoy el ministro González Alcántara pone en discusión de los demás ministros, ¿sí? La posibilidad de que a través de un mecanismo de control de la constitucionalidad que prevé la Constitución todavía, sus alcances son los que acaban de modificarse con la última reforma de la supremacía constitucional, pero puede existir la posibilidad de que el poder legislativo legisle contra los principios elementales de la Constitución y que esa legislación, derivado de este procedimiento, pueda lastimar, lacerar derechos humanos. Sí, sí, y en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia, que es la titular del Poder Judicial Federal, tiene tres mecanismos de control de la constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Que el Poder Judicial tiene que vigilar que todas las autoridades, desde el burócrata más pequeño municipal hasta la presidenta de la República, tengan sus actos de autoridad apegados a la Constitución y a la protección y tutela de derechos humanos. Pero si se modifica la Constitución, Justo. porque ese es el Este es problema, el problema y por eso hay tres vías para esto, ¿no? La primera es el juicio de amparo, pero es casuística, es específica se y puede antes amparar contra una modificación a la constitucional. constitucional, no, no, Yo que no, me acuerdo cuando leía Fixamudio, porque palabra que sí estudio, el derecho de amparo es contra acto de autoridad que pone en riesgo o mi libertad o mi vida, claro, pero sus aquí no está derechos. puesto en eso. No, 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 aquí es el orden constitucional. El juicio de amparo no puede versar sobre cambios o adiciones a la Constitución, eso está claro, pero son mecanismos de control, a eso me refiero, ¿no? Son varios mecanismos. Este sobre actos de autoridad específicos, no contra la Constitución. ¿Cuáles sí son contra la Constitución? Las que se llaman acciones de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad procede por una denuncia o de un grupo parlamentario o del titular del Ejecutivo, de los órganos autónomos, etcétera,
y que es la denuncia de que existen disposiciones normativas en nuestro sistema jurídico que atentan contra la Constitución, es decir, que no hacen compatible lo que dice ahí con lo que dice la Constitución que tienen que hacer o que afecta derechos humanos. Y en ese sentido, la propuesta del ministro Alcántara, Alcántara. a mí se me hizo que es una propuesta que le da una salida al conflicto constitucional entre poderes. Es Es una decir, es propuesta, ceder algo claro, y ganar algo. exactamente, porque básicamente en los hechos, y esto lo digo más como politólogo, es el mensaje de nos rendimos, tan nos rendimos que renunciamos. 8 ministros de la Corte ya renunciaron de forma adelantada hasta el siguiente año porque el transitorio de la reforma constitucional les dice o renuncian a su posibilidad de contender en la elección o contiendes. Ellos dicen, me abstengo, yo prefiero no participar. Es totalmente válido, es su derecho, es su decisión, pero es un mensaje Con una político. pensión, Ah, claro. es Sí, sí, decir, por supuesto, ¿no? sí, y con el tiempo que llevaban, es decir, hay varias Sí, aristas. claro, el haber de retiro es un derecho para ellos, ¿no? El Sí, haber es muy parecido pues, al esquema de jubilación que tenemos, ¿no? sí, pero por ejemplo, pensar que la Constitución dice que ningún funcionario, sea quien puede, puede ganar más que el Ah, presidente de sí, la claro, República. por Pero supuesto, un ministro gana 7 veces lo que gana el presidente de la por República. supuesto. Y su haber de retiro es como 15 veces el haber del presidente de la República. Entonces, Claro, en esa discusión, la ministra Ríos Farjat, en su escrito de renuncia, dice, si la discusión sobre mi legitimidad y mi dignidad depende de mi haber de retiro, yo renuncio a mi haber de retiro. se puede, pero es Sí, derecho ella lo dice. irrenunciable, ¿no? Sí, claro, Es ¿no? derecho irrenunciable. No, no, la protección del retiro sí, pero el mecanismo específico del haber de retiro, su cálculo y demás, bueno, puede ser cedido y ella misma lo reconoce y dice, y en caso de que lo tenga, lo donaré, ¿no? Pero ella, Sí, ella, solo una, ¿no? ¿de Sí, 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 cuántos? claro, claro, claro. Entonces, lo que está en la litis o en la affair, en el conflicto, son varias aristas. Uno, los excesos financieros, los excesos de distribución familiar de cargos y puestos Sí, en claro, el el Poder nepotismo, Judicial, sí, claro. el nepotismo. Para utilizar otro término, la corrupción La en términos del corrupción, que paga claro. ver, la libertad de narcotraficantes por cuestiones de procedimiento, no por cuestiones de... Sí, y lo que pasa es que justo ahí es a lo que me refiero con que el Poder Judicial de pronto sí parece impopular, porque el hecho de que nosotros digamos por cuestiones de procedimiento, para efectos de los ojos del juzgador existe un derecho humano, un derecho fundamental que es el derecho al debido proceso. Y Sí, el derecho al debido para proceso esos grandes implica, delincuentes, pero para los que llevan 15 años en aprehensión sin juicio, sí, muy lamentablemente, es hay muchas personas desigual. todavía que no entraron en el esquema del nuevo sistema de justicia penal que ya no permite lapsos tan grandes para efectos de que estés, digamos, bajo prisión preventiva y que no tengas una sentencia. Hoy eso ya no se permite en su cabalidad, pero todavía hay personas en ese Claro, supuesto. claro. Sí, por supuesto, es decir, no hay que negar la realidad. En el Poder Judicial hay corrupción, hay nepotismo, ¿sí? Pero aquí hay una pregunta abierta al público. ¿Y qué poder no? Bueno, pues sí, pero eso no, Claro. eso es de los males el menos, Sí, ¿no? sí, es decir, al final del día, el Es, reconocimiento de que el es de ejercicio del que poder, requiere una transformación el Poder claro, Judicial. todos los poderes requieren Hasta cambios, Alcántara lo dice, modificaciones, por supuesto. porque además, porque ya la tienen hasta el cuello. Sí, sí, sí. Entonces, Tan que renunciaron, dijeron, bueno, esta batalla ya la tenemos perdida. O sea, ese es un mensaje. Es renunciamos porque perdimos la batalla, pero, aquí está el pero. La propuesta de González Alcántara es, ¿qué podemos hacer los ministros que todavía no nos terminamos de ir para garantizar que al menos la estructura grande del Poder Judicial se mantenga en pie y que no se vulneren los compromisos internacionales de protección de derechos humanos, porque eso sí está ahí en la disyuntiva? Y la propuesta de él es la siguiente: mantengamos, dice él en el proyecto, el que en el juicio de amparo una persona pueda ampararse contra una norma general, ¿sí? Que afecta sus derechos humanos y que esa afectación general, por esa consideración abstracta de la generalidad, pueda tener efectos suspensivos generales. Es decir, que un juez pueda saber que hay una disposición normativa, reglamentaria, legal,
que afecta derechos humanos y entonces ya no permita que vuelva a pasar con otro ciudadano. Ese marco de protección era muy importante, pero no es algo que beneficia al poder político. ¿Por qué? Porque los actos de autoridad que sí pudieran ser suspendidos en esa lógica, pues obviamente se verían controvertidos, limitados. Y a eso me refiero con la naturaleza del poder judicial contramayoritaria y también del límite al poder público. El poder judicial es un poder que está construido constitucionalmente desde Montesquieu, el federalista, por hablar de la literatura clásica de estos temas, es establecer un sistema de pesos y contrapesos. Es decir, que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo pueden hacer lo que quieran, aún y en contra de la propia Constitución o de los ciudadanos. Ni el judicial, Exactamente. El judicial es que el judicial no toma decisiones de esa naturaleza. pero el judicial se ampara a sí mismo contra la decisión del legislativo. Lo que pasa es que a esto voy, ¿no? El punto, entiendo, de los ministros no es sobre sí mismos, tan no es sobre sí mismos que prefieren renunciarlo. Es un mensaje. No, lo que están pidiendo es, hay elementos tan importantes en nuestra estructura constitucional y en nuestro marco de protección y tutela de derechos humanos que no lo podemos quitar ni destruir. Uno es esta posibilidad del derecho de amparo, es decir, que no le quitemos facultades al derecho de amparo, que el derecho de amparo siga tutelando progresivamente los derechos humanos, que es un principio de protección de derechos humanos que está ahí en el primero constitucional. Ese también lo querían tocar en la reforma de supremacía constitucional, no se hizo afortunadamente, porque iba a tener repercusiones muy grandes en la justicia interamericana. Y ahí entonces hay más problemas. Eso también lo podríamos tener como otra arista de los problemas, es decir, la perspectiva internacional que se tiene en lo económico, en lo jurídico, en lo político con respecto a nuestros movimientos, ¿no? Eso es una arista que también ahí está presente. Dos, que se elimine de la Constitución, de la reforma constitucional que ya está en la Constitución, la idea de los jueces sin rostro. Porque un ciudadano, una persona que está en juicio, tiene el derecho de conocer quién le está juzgando, quién está enfrente, quién es la persona que está dictándome sentencia. Y yo tener la posibilidad en nuestros juicios orales de poder verle a la cara y poder explicarle lo que sucede y el juzgador tener los elementos para poder hacerlo. Cuando hay jueces sin rostro es porque es el reconocimiento del Estado de que no puede garantizar la seguridad de sus jueces, ¿no? Quizá es un mensaje que nos están mandando en el legislativo. Quizá es una respuesta del poder legislativo a la coyuntura que vive Sinaloa, ¿no? Todo Que el vive país, Chiapas y la gran mayoría a lo mejor del país, ¿no? Hay zonas más rojas que otras, en efecto, pero sí es una realidad. O sea, sí hay unos mecanismos ahí que pues tienen que ser perfectibles, pero sin duda la idea de los jueces sin rostro a juicio de, pues, de la cultura jurídica que se genera en torno al debido proceso, sí no es deseable. No es deseable porque no tutela derechos. Al revés, estás como caminando al revés, en contra. Y eso es algo que a juicio de los ministros no debería suceder, ¿no? Es decir, mantengamos algunos elementos, ¿no? Y el último de los elementos es que se mantenga la elección, ¿sí? Para el Poder Judicial, pero solamente de los cargos más altos del Poder la Judicial. Suprema La Corte, Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el Tribunal Electoral, sí, que es la mayor autoridad electoral y los jueces de juzgadora de distrito. todos. No, justamente que no se permita la elección popular de jueces de distrito ni de magistrados de circuito, que son la gran mayoría de la estructura del Poder Judicial Federal y que de un plomazo van a ver perjudicados los derechos de su encargo, ¿no? Por un lado, y por otro, sí hay un reconocimiento del mismo Poder Judicial, de ellos, de los ministros que dirigen ese poder, de decir, si eliminan a todos de tajo y se nombran otros, no se puede garantizar, uno, la independencia judicial, que es un tema que estaría interesante discutir, si puede haber independencia judicial con procesos de elección o no. A mi juicio, muy personal, yo creo que no, por la lógica de una Pero elección, ¿no? tampoco la hay ahora. Es que ahí es donde está el tema, Los ¿no? intereses económicos y de poder de grupos de narcotráfico que pomposamente ahora se llama delincuencia organizada o Ah, sí, crimen sí, claro. organizado, pero antes estaba organizado en el cuello blanco. Entonces, este crimen desorganizado no hay. Entonces, Eso, creo eso que sí, sí, tienes toda razón, el ¿no? problema es, más allá de los eufemismos y pragmáticamente visto, se puede echar atrás esta reforma.
lo pueden intentar. Pragmáticamente. En eso están, ¿no? Lo pueden intentar, pero la propuesta no es echar para atrás, es hacer una declaración de inconstitucionalidad parcial. Es decir, prácticamente en los hechos negociemos. Poder judicial que nos vamos, esto no lo quites, esto manténlo, es decir, vamos a regresar como estaba esto, pero la elección de las más altos cargos del Poder Judicial, eso sí, que se vayan a elección, sin duda, y eso incluso tiene una viabilidad mucho más importante en términos electorales, porque el hecho, como usted bien lo decía, casi nadie conoce a los jueces, ¿no? Porque no son personajes populares, o sea, es decir, ellos se dedican a resolver la litis, pero no están pidiendo los votos, la gente no los conoce, ¿no? Y hasta el momento no necesitaban conocerlos. Ahora lo que hemos visto es, como ya están viendo que va a haber un proceso de elección, ¿qué es lo que vamos a tener, digamos, prospectando un escenario? Jueces y magistrados que empiecen a prometer cosas que son su obligación, por un lado, y por otro, un juez federal me decía, oye, si ¿qué le voy a decir a la ciudadanía si yo quiero concursar? Que voy a dictar sentencia conforme a derechos humanos, eso ya lo hago. Que voy a, es que dice, es que no soy un representante popular, yo no puedo prometer mejores calles, mejores servicios, mejores salarios, eso no lo hacemos nosotros tutelamos derechos cuando se ha visto tocado un derecho humano de la persona y hacemos todo lo necesario para protegerlo y protegerle. Eso es lo que sí hace el Poder Judicial. Protege frente a actos de arbitrariedad del poder. Somos el poder que limita los actos de autoridad de una autoridad pública y política que Digamos, los cuando, actos autoritarios. claro, ¿no? ¿Por qué el autoritarismo de los actos? Porque son actos que ya salen de lo legal muchas veces, ¿no? Y entonces, ¿qué hace un juez? Le exige a una autoridad, apégate a lo legal, respétale su derecho, por más que lo odies, por más que sea tu enemigo político, no tienes derecho a amedrentarlo, ¿no? No tienes derecho a dictarle o a quererlo meter a prisión preventiva si no hay una orden judicial de por medio. Es decir, es un poder que sirve para limitar a los otros poderes. Ese es el sistema de pesos y contrapesos. Donde está la discusión, creo yo, más allá de si se tira o no, porque pragmáticamente yo dudo mucho que se eche para atrás, ¿no? Porque sí, hay un poder mayoritario, muy mayoritario, cuasi hegemónico, podríamos decirlo, Antes se ¿no? hacía igual. Sí, en tiempos del PRI hegemónico, de un régimen Sí. autoritario, ¿no? Aquí el tema es, nuestra democracia mexicana tuvo pasos que creemos que son importantes para efectos de cuidar la democracia a nivel constitucional, que es la independencia de cada poder, que se permita el diálogo entre los poderes y que funcionen para beneficio de la población, de la sociedad, ¿sí? Y por otro lado, el criterio democrático, que haya pluralidad en los congresos, que haya equilibrios en el poder, que haya alternancias. Las alternancias son buenas para efectos de un régimen democrático. Por ahí tenía estudiantes, ¿no? Y en la universidad, oiga, profe, pero parece que va a ganar Morena, qué lástima. Digo, a ver, no en todo ganó Morena, no en todos lados ganó Morena. Y hoy ganará, pero quizá mañana no, porque en las democracias existe un principio. Las mayorías son siempre temporales. Las mayorías de hoy pueden ser las minorías del mañana y al revés. Las grandes mayorías de hoy antes fueron minorías, minorías muy chiquitas que estuvieron empujando su agenda, pero las democracias así funcionan, ¿no? Y yo creo que en ese sentido no habría que lamentarnos el hecho de que Morena haya ganado la presidencia. Yo creo que es un buen reconocimiento a Claudia Sheinbaum, el porcentaje de votación, hay legitimidad de origen, hay fortaleza, hay criterios de gobernabilidad muy estables, que bueno, eso es muy deseable. En el legislativo no podría tal vez decir lo mismo, porque ahí hubo muchas controversias en torno a la asignación de la representación proporcional que le permitió a Morena y aliados tener supermayorías parlamentarias que están permitiendo hoy hacer cambios a la Constitución fast track, tan rápidos que aseguro a todos los que nos escuchan que esos legisladores no leyeron lo que votaron. ¿En qué democracia eso es bueno? En ningún lado, ni siquiera yo le permito a mis alumnos entregar un trabajo que no han leído. Porque sí tendríamos que solapar un proceso legislativo de personajes que solo están levantando la mano. Ojo ahí, o sea, hay que tener cuidado en eso. Tanto es importante, sí, saber que cada poder debe ser reformado, sí, que el poder judicial no es intocable, no, hay que reformar, hay que perfeccionar, hay que observar dónde hay nepotismo, dónde hay corrupción y construir los mecanismos para fortalecer
estos elementos, pero creo que el paso que dimos es demasiado exagerado. Y frente a eso, el ministro Alcántara dice, negociemos, recuperemos algunas cosas. Sí, porque ya se ven perdidos. Claro, ya renunciaron, Ya. ya, o sea, pase lo que pase, ellos ya se van. Pero están intentando hacer eco para efectos de que no tengamos problemas en el orden constitucional que tengan que ver con protección de derechos humanos y que tengan que ver con la administración de justicia y al final de cuentas, pues con la independencia judicial, que sí es muy importante, esto hay que decirlo, la independencia judicial es muy, muy importante, esto sí, sí, súper importante. ¿Por qué yo con esto quiero ir a lo mejor tratando de cerrar como el círculo del análisis? Sí, porque El, por el ahí, tiempo te come. sí, igual podemos seguir discutiendo varias cosas. Aquí hay un montón de aristas que podemos ir discutiendo, ¿no? Y en ese contexto yo pondría en tela de juicio y sobre la mesa lo siguiente. La independencia judicial es importante porque los juzgadores tienen que ser personajes que tengan criterios técnicos y especializados en materia de administración de justicia, pero que no conozcan a las personas que están litigando su asunto. ¿Por qué? Porque cuando afecta la independencia judicial, cuando hay un juez que ya sabe quién está del otro lado, y construye mecanismos para que una persona salga beneficiada contra la otra, ahí ya no hay administración de justicia. Eso ya es la corrupción Y esto no flagrante. pasa. ¿Ha pasado? Claro que sí. Y frente a eso, recordemos que en materia jurídica, toda decisión de autoridad judicial tiene dos vías: ser acatada, o sea, respetarla, o cuando observamos que hay corrupción, atacarla. ¿Cómo se ataca una decisión judicial? Para eso el Poder Judicial establece varios órdenes, ¿no? Y si, por ejemplo, Claudia mencionaba el 39 constitucional. Claro. Mm. Aquí como politólogo puedo decir más cosas. El pueblo tiene en todo momento la facultad de determinar su orden, su, su, su forma de gobierno, sí, pero inmediatamente en el 40 dice, es voluntad del pueblo de México tener una república representativa, democrática, laica y federal. Y aquí el problema Entonces el 39 no está por encima de... es que aquí, justamente como usted lo decía al principio, cuando es un tema de interpretación constitucional, según nuestra Constitución, ¿quién es el que interpreta la Constitución? Se llama Tribunal Constitucional y eso es la Suprema Corte de Justicia. Ojo ahí. Es decir, estamos también en el entendido de una crisis constitucional porque estamos poniendo en tela de juicio al que debe interpretar adecuadamente la Constitución. Ahora, yo también pondría en tela de juicio el hecho de que la presidenta de la República se arrope de manera totalizante la representación de todo el pueblo y decir, como es el pueblo el que nos eligió, un pueblo que en votación es mayoritario, no todo, no la totalidad, ¿sí? Pues entonces lo que nosotros hagamos y nuestros proyectos legislativos y de gobierno son la voluntad del pueblo. No lo sé. Yo pondría en tela de juicio eso. ¿Por qué? Porque en realidad nuestras sociedades son plurales, amplias, diversas, y tenemos que tener cabida a la confrontación de ideas. Una voluntad mayoritaria. Exacto. Voluntad mayoritaria sí, voluntad totalizante de un pueblo permanente no, porque la legitimidad del ejercicio del poder público tiene dos dimensiones. Una legitimidad de origen, que sí te lo dan los votos y sí te los dan las mayorías, pero otra es legitimidad del ejercicio del poder. Una persona, por más votos que haya tenido, no puede arrojarse todo el tiempo indefinidamente, que actúa todo el tiempo en representación del pueblo y todos sus actos representan a ese pueblo que le eligió, porque entonces pudiera estar actuando en contra del pueblo que lo eligió y seguiría con esa narrativa de yo lo represento, sí, pero estás afectando derechos humanos, sí, pero estás tocando aspectos elementales de la independencia de los juzgadores. No sé si la población quiere eso. Y solo lo vamos a No sé si saber, lo tenía claro no, antes de la elección. uno, si lo tenían claro y dos, si lo quieren, ¿por qué? Esto lo he reflexionado mucho con algunas personas. Solamente conocemos realmente el Poder Judicial cuando tenemos problemas. Problemas tan fuertes que necesitamos a un abogado y un juzgado. Solo en ese momento los conocemos. Y sí, la justicia es lenta, no es expedita. Sí, la justicia tiene trabas, ¿no? Los abogados luego en el gremio somos mañosos, Es el cuento de corruptos. Kafka. Sí, por supuesto. Claro, hay que aceptarlo. El gremio jurídico tiene que ser humilde y honesto. Nos hemos equivocado mucho en muchas cosas y estamos de alguna manera pagando ese precio porque no nos escuchan. Ahí están los compañeros del Poder Judicial manifestando y marchando y no hay eco y no hay legitimidad social en el fondo.
Yo escuchaba personas que decían, y nosotros cuando queríamos que nos ayudaran, ¿dónde estaban? Y sí, la arrogancia de los abogados de decir, bueno, no necesitamos a los demás, ¿no? Es decir, también estamos en el supuesto de que nuestro gremio tiende mucho a la superioridad moral y económica y estas cosas. Hay que reconocerlo, o sea, a mí no me da pena reconocerlo, ¿no? Yo lo digo con mis alumnos, les digo, sí somos así, sí somos. Sí, hay que reconocer, en la medida que uno reconoce cosas puede trabajarlas, ni modo, ¿no? Pero también hay que reconocer que el poder político siempre tiene una tendencia a superar siempre sus límites. Esa es la naturaleza del ejercicio del poder. Es decir, el ejercicio del poder, aunque pretendidamente deba ser para beneficio de la población, en su naturaleza, si el poder no tiene límites, ese poder siempre va a tener la tendencia autoritaria de incrementar su ejercicio, de permanecer en él y de construir mecanismos para seguir obteniéndolo. Cualquiera de los poderes, por En supuesto. síntesis, la propuesta que hace González Alcántara es la más sensata ahorita para operar. No sé cómo va a salir hoy, Lara, porque hasta ahorita desconozco cuál es el resultado de lo que hoy iban a discutir. Claro, en el Poder Legislativo ya aprobaron fast track Ya, otra vez, fast track. que no hay acción de inconstitucionalidad ni controversia constitucional que pueda Y ya la tirar aprobaron reformas a la en Constitución. los Ya, ok. ya está publicada Ya es en el ley. diario oficial, pero en los transitorios establecen que aquellos asuntos que sigan en trámite pueden seguir operando. Este estaba en trámite ya. Es un tecnicismo jurídico que por ahí encontraron para tener, es decir, ya lo había presentado el ministro ante el Pleno, pero no habían sesionado, ya está en trámite. Pasó antes de la reforma. Entonces, van a decir los ministros, sí tenemos facultades para realizar la acción de inconstitucionalidad por la consideración de que sí puede haber Y si hay desacato, reformas. Exacto, aquí es el punto. El punto ya no está en lo jurídico, el punto está en lo político. No va a haber ningún escenario, creo yo, en el que se le pueda exigir a través de las instituciones de la fuerza pública al poder ejecutivo ni al legislativo el acatamiento, como si lo deberían de hacer con las personas que no tienen esa clase de poder y que sí lo hacen, ¿no? Estamos entonces frente a la crisis constitucional derivado de esta pugna. Y en esta pugna, creo yo, que bajo las condiciones del régimen en el que nos encontramos, de las supermayorías legislativas, de las condiciones de poder que existen y que subyacen a esto, sí tiene todas las de ganar el proyecto mayoritario, el proyecto oficialista que dicen algunos, ¿no? El proyecto de Moreno, el proyecto impulsado por Andrés Manuel López Obrador, que aunque ya no es presidente, sus proyectos siguen vivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la propuesta, aunque es buena y aunque busca mesurar y negociar en el fondo, no va a prosperar. no, pero es que además fue muy tardía, ¿no? ¿Por qué no la planteó antes? Pudo haber sido, ¿no? Claro, Pudo ahora, haberla planteado antes, pero políticamente veían otras circunstancias. En su sí, casa fue la reunión de Norma Piña claro, con Ale Moreno. claro, Entonces, pues también hay intereses. No creo en la neutralidad aséptica del Poder Judicial. claro, ningún poder es absolutamente neutral, ni absolutamente ajeno a la articulación de fuerzas políticas Y económicas. y económicas, por supuesto, eso es una realidad. Pero sí debe haber criterios de actuación. ¿Y qué criterios tenemos? La Constitución. Esto sí no hay que Sí, pero olvidarlo. hay un problema. Por ejemplo, pensemos como un caso único, el de Salinas Pliego. El Poder Judicial y la Suprema Corte le da amparos y amparos Ahí los que otorgan los amparos son primeramente los jueces, los jueces. pero la Pero el Poder valoración de eso, sí, Judicial, claro, la valoración de esos amparos tiene que ver con cómo los abogados de Salinas Pliego pueden argumentar al juzgador sobre que hay derechos fundamentales que se le están violando a ese conjunto de accionistas o a ese empresario en particular, sea él o cualquiera, y el juez tiene la obligación de tener criterios, sea su amigo, sea su enemigo, sea sí, lo que sí, sí, sea, no importa. tiene que tener criterios No constitucionales y pagar legales. impuestos Claro. afecta a los derechos humanos de la población a la cual van dirigidas las políticas públicas. Por ejemplo, Bueno, los efectos materiales del impago de impuestos pudiera llegar a argumentarse que sí, pero jurídica y constitucionalmente no hay tal argumentación, ¿no? Existe política y socialmente, claro, ¿no?
pero jurídica y Y constitucionalmente entramos a no. la litis entre lo justo y lo legal. Claro, 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 ¿no? Es decir, sí, siempre va a haber ese estira y afloje. Y ahorita lo que vamos a ver es, pues, un conjunto de esfuerzos de la Corte, ¿sí? Para poder matizar esta, esta nueva articulación del Poder Judicial, que si no se logra matizar, sí puede tener efectos negativos. ¿Y sabe dónde nos vamos a encontrar, sí? Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos le haga requerimientos al Estado mexicano. Ah, claro, porque Ahí los va a estar requerimientos son interesante. al Estado, Claro. pero los requerimientos, ¿cuántos le ha hecho la ONU y la Corte Internacional a Estados Unidos por la cuestión de Cuba? Y resulta que no son acuerdos exigibles. Sí, claro, en el esquema de la ONU no, no, En el pero en esquema el de la esquema de la Corte Interamericana es a través de la exigibles, Organización de Estados Americanos, y México ha suscrito todos los tratados para asumir que las sentencias de la Corte Interamericana sí son obligatorias son para obligados. nosotros. Sí, Sí, ahí sí hay como todos los exigibilidad. acuerdos internacionales son exigibles. Pienso en el de discapacidad ¿Mm? y no Claro, son exigibles. claro, Es decir, son de aplicación progresiva otra vez. Y esa diferencia entre la aplicación progresiva y la exigibilidad hace, ¿cómo le hace la Comisión Interamericana de Derechos para hacer exigible algo que un Estado no acata? claro, Venezuela, los pleitos con Venezuela. ¿Me haces públicas las actas? Pues hagan públicas las actas de todo el mundo. claro. Es Ahora, decir, pero en este caso, y digo ya para también cerrar. para cerrar, porque se te hace tarde. Perdón, sí, yo espero, ojalá podamos seguir coincidiendo. La No, verdad es que me ha sí, gustado mucho el esquema. Estoy muy cómodo y me gusta mucho la podemos seguirle. disertación. Además, ya tendremos más carnita Sí, claro. para mañana, A ver qué porque a ver sucede. qué sucede Sí, hoy. hay que, todos los radioescuchas, todos los que nos están escuchando ahí en el YouTube, denle seguimiento a las noticias, vean las mañaneras de Claudia, vean lo que dicen los Las ministros, contramañeras las contramañaneras del Poder Judicial. de Sí, hay que tener diversidad de fuentes de información para tener criterios. Eso sí, no hay que casarse con una perspectiva, eso es académico, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué consecuencias? Cuando la Corte Interamericana hace exigible o pide, exige al Estado mexicano que haga modificaciones y desacata, ¿dónde se ven esas repercusiones? Justamente en en la los política factores, internacional exactamente, en los factores que son metajurídicos en la política internacional, y tarde o temprano tiene repercusiones económicas, económica, seguro, tarde o temprano. sanciones, etcétera. Entonces, ojo, quizá estamos caminando por esa vereda, pero hay que al menos prospectar hacia dónde nos va a llevar. Va a estar Pues interesante este licenciado tema. Uciel, yo sé que me concediste a la brava unos 45 minutos a nuestro canal y a nuestros seguidores, pero seguramente valdrá la pena que a partir de qué suceda hoy en Así el es. Poder Judicial nos volvamos a ver y entonces a toro pasado Claro, veamos cómo quedó el ruedo. claro que sí, por favor, Y por por supuesto, lo yo pronto, encantado. muchas No, gracias hombre, al contrario, mi y querido Scott, cerramos con un un brindis antes placer. de irnos. Claro que sí, con mucho gusto. Y un placer a todas las personas que nos escuchan, ¿eh? Es un gusto estar por acá.